6 de agosto de 2021, fiesta de la Transfiguración del Señor. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado la obra más divina de Rafael. El escritor Giorgio Vasari, nacido en Arezzo, Italia, quien era también arquitecto y pintor, en su libro Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, afirmaba que la obra más bella y más divina de Rafael había sido el cuadro de la Transfiguración del Señor. Esa valoración de Vasari es muy importante porque a este escritor se lo ha considerado como el primer historiador del arte italiano. En el día de hoy, la Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor y nos presenta el texto evangélico de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10, donde nos dice que Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su ropa se volvió reluciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Estos primeros párrafos del texto evangélico se encuentran representados en la parte superior de la pintura. Allí aparece en el monte Tabor la figura de Jesucristo transfigurado en medio de nubes suavemente iluminadas. Junto a él aparecen los profetas Moisés y Elías, con quienes está conversando. El Papa San Pablo VI tenía preparada una alocución el domingo 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, dirigida a los peregrinos que llegaban a Castel Gandolfo. La dejó escrita. No pudo pronunciarla debido a su grave enfermedad. Ese domingo de 1978 descansó en la paz del Señor a las 9:40 de la noche. Dejó unas palabras muy bellas explicando este texto de la Transfiguración. En la cima del Tabor, decía el Papa, durante unos instantes, Cristo levanta el velo que oculta el resplandor de su divinidad y se manifiesta a los testigos elegidos como es realmente el Hijo de Dios, el esplendor de la gloria del Padre y la imagen de su sustancia. Pero al mismo tiempo desvela el destino trascendente de nuestra naturaleza humana que Él ha tomado para salvarnos, destinada también esta a participar de la plenitud de la vida en la herencia de los santos en la luz. ¡Qué maravilloso! Estaba hablando de su propia muerte como una transfiguración de la naturaleza humana llamada a la plenitud de la vida. Volviendo al cuadro de Rafael, debajo de las figuras de Jesús, Moisés y Elías, están los discípulos Pedro, Santiago y Juan en tierra, asustados en ese primer momento por el impacto de la visión. Cuando Pedro se repuso un poco, dirigiéndose a Jesús le dijo: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía, dice el texto evangélico, ya que estaban atemorizados. Y en esto una nube los cubrió con su sombra, y una voz salió de ella: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, no vieron más que a Jesús solo con ellos. En la obra de Rafael hay 2 episodios bíblicos en una sola pintura. La parte superior del cuadro está marcada por la luminosidad de la transfiguración, mientras que en la parte inferior se nota la consternación de los apóstoles que no pueden curar a un jovencito enfermo poseído por un espíritu inmundo.
y se pueden observar los gestos de preocupación de sus padres y familiares y las expresiones corporales del joven y su mirada desorbitada. El grupo de Jesús vive dos experiencias contrapuestas. Pedro, Santiago y Juan, en lo alto del monte, contemplan al Señor transfigurado en compañía de Moisés y Elías, mientras los demás al pie del monte luchan inútilmente contra el poder de un espíritu impuro que domina a un jovencito y lo tiene mudo. Los discípulos son incapaces de curar al enfermo hasta cuando llega Jesucristo, recién transfigurado, quien le devuelve la salud espiritual y corporal, expulsando al espíritu inmundo. Podemos concluir diciendo que este cuadro de la transfiguración del pintor Rafael nos presenta, por una parte, el anuncio del poder redentor de Jesucristo, expresado en esa imagen poderosa de la luz, de los vestidos blancos, de su elevación sobre la tierra, de la presencia de Moisés como figura de la Torá y de Elías como expresión de la profecía, y de la voz del Padre que lo presenta como su Hijo amado. Y por otra, en el sector inferior, un poco oscuro y caótico, las debilidades de los seres humanos. Esa es también la síntesis que nos dejó el Papa San Pablo VI en la alocución que no alcanzó a pronunciar, cuando decía: estamos llamados a vivir ese momento glorioso, porque somos partícipes de la divina naturaleza. Una pregunta para compartir en familia: ¿cómo podemos nosotros vivir en la práctica este misterio de la transfiguración del Señor en nuestra vida personal y familiar? Unámonos a esta plegaria a María, mujer transfigurada. María, mujer transfigurada por la gracia divina, tú siempre supiste desde la concepción que tu Hijo venía del cielo, aunque en el duro recorrido del camino de la fe nunca viste toda su gloria. Tú viste a tu Hijo Jesús transfigurado en el momento de su nacimiento, cuando los ángeles le cantaban; en la Epifanía, cuando la estrella iluminó el pesebre para conducir a los magos de Oriente; cuando lo llevaste al templo para presentarlo al Señor; cuando trabajaba en el taller de Nazaret; cuando curaba a los enfermos y limpiaba a los leprosos; cuando predicaba la llegada del reino del amor y de la justicia; cuando estaba desfalleciente en la cruz y cuando lo viste ya resucitado. Concédenos, Madre, vivir con gozo este misterio de la transfiguración en nuestra propia vida. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.